Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad México. Hay casas que no están hechas de ladrillos, sino de silencios. Casas donde las paredes tienen memoria y los pasillos susurran secretos que nadie quiere oír. Hoy no te voy a contar una historia. Hoy te voy a abrir la puerta de una de esas casas. Una casa en un rincón olvidado de México, donde el honor de una familia se construyó sobre el cuerpo roto de una niña. Durante 30 años. Si tienes el valor de mirar donde otros cierran los ojos, suscríbete. Porque lo que vas a escuchar no es un cuento de terror. Es el eco de una realidad que respira junto a nosotros y que nos negamos a ver. La casa se aferra a una colina de tierra seca en las afueras de un pueblo sin nombre. Adobe agrietado por el sol, tejas comidas por el musgo, un portón de hierro oxidado que gime cada vez que el viento lo empuja. Nadie lo visita. Parece una tumba. Y, en cierto modo, lo es. Aquí, el tiempo no pasa. Se pudre, como la fruta caída que nadie recoge. En esta casa vive una familia. Los Romero. Una familia como cualquier otra, dirían los vecinos. Trabajadora, discreta, respetable. Pero el respeto, a veces, es solo una máscara para el horror. Clara tenía 9 años la primera vez que entendió que su casa era una jaula. Era una niña de ojos grandes y curiosos, pero su curiosidad se detenía en la puerta. No jugaba en la calle. No tenía amigas. Su mundo era el patio trasero, un rectángulo de polvo donde las hormigas eran su única compañía. Su padre, Manuel, era un hombre de manos fuertes y sonrisa fácil. En el pueblo era don Manuel, el que saludaba a todos, el que ayudaba a cargar las compras. Un hombre bueno. Pero la bondad de Manuel se quedaba en el umbral de su casa. Al cruzar la puerta, su sonrisa se borraba. Sus ojos se volvían fríos, como 2 piedras en el fondo de un pozo. La madre de Clara, Elena, se movía por la casa como una sombra, siempre ocupada, lavando, cosiendo, barriendo. Sus manos nunca estaban quietas. Era su forma de no ver, de no escuchar, de no saber. Una noche, el chirrido de la puerta del cuarto de Clara rompió el silencio. La niña se encogió bajo la manta. Una sombra alta se recortó en el marco de la puerta. Era su padre. El olor a alcohol y a tierra mojada llenó la pequeña habitación. Manuel se sentó en el borde de la cama y el colchón cedió bajo su peso. Clara contuvo el aire. Sintió la mano del padre en su cabello, una caricia áspera, desacompasada. «Eres mi niña bonita», murmuró con un tono grave y bajo. Era un frío que le subía por los pies, un sabor metálico en la boca. Sintió el peso de su cuerpo sobre ella, la tela áspera de su pantalón contra su piel. Cerró los ojos. Quiso gritar. Pero el grito se quedó atrapado en su garganta, un nudo de silencio y dolor. Cuando todo terminó, él se levantó. No dijo nada. Se ajustó el cinturón y salió del cuarto, cerrando la puerta con cuidado, como si no quisiera despertar a nadie. Clara se quedó inmóvil. El cuarto olía a sudor y a vergüenza. Escuchaba el zumbido de un mosquito cerca de su oído, el latido de su propio corazón, fuerte, desbocado, como un animal atrapado. Se levantó de la cama, fue al baño. Se miró en el espejo roto. No se reconoció. La niña que le devolvía la mirada tenía los ojos vacíos. Abrió el grifo. El agua estaba helada. Se lavó la cara, las manos, los brazos. Se frotó la piel hasta que le dolió. Pero la suciedad no estaba por fuera. Estaba adentro. Y el agua no podía llegar hasta allí. A la mañana siguiente, en la cocina,
El silencio era más denso que de costumbre. Manuel leía el periódico, sorbiendo su café. Elena cocinaba de espaldas a ella, moviéndose con una eficiencia nerviosa. La abuela, sentada a la mesa, desgranaba frijoles en un cuenco de barro. Nadie miró a Clara cuando entró. Nadie le preguntó por qué tenía los ojos hinchados. Nadie notó el temblor de sus manos. Clara se sentó. Miró su plato de huevos. No tenía hambre. En ese momento lo entendió todo. No había sido una pesadilla, y nadie iba a salvarla, porque todos lo sabían. El silencio era la regla, y ella acababa de aprender a obedecer. Semanas después, en la escuela, la maestra les pidió que dibujaran a su familia. Clara dibujó una casa oscura, con ventanas pequeñas, como ojos cerrados. Dentro, dibujó figuras sin rostro. Una de ellas, más pequeña, estaba en un rincón, sola. La maestra, Carmen, recogió los dibujos. Se detuvo en el de Clara. Sintió un escalofrío. Llamó a Clara a su escritorio al final de la clase. «¿Por qué tu dibujo es tan triste, Clara?», le preguntó con suavidad. Clara se encogió de hombros. Miró al suelo. No dijo nada. «¿Todo está bien en casa?», insistió Carmen. Clara asintió. «Una mentira pequeña, la primera de muchas». Carmen suspiró. Guardó el dibujo en un cajón. Pensó en llamar a los padres. Pensó en hablar con el director. Pero luego recordó la carga de trabajo, los informes que debía entregar, la advertencia del director sobre no buscarse problemas con las familias. Se dijo a sí misma que estaría más atenta, que observaría a Clara. Pero al día siguiente, otro niño se cayó en el patio. Y luego hubo una junta de padres. Y luego los exámenes. El dibujo de Clara quedó en el fondo del cajón, olvidado. El sistema había tenido su oportunidad de ver y había elegido cerrar los ojos. Clara aprendió a esconder su dolor como se esconde la lluvia en el desierto. Su sonrisa era un refugio, sus preguntas siempre discretas. Su obediencia, perfecta, pero las marcas quedaban. Una mirada perdida al cielo cada vez que Manuel la llamaba. Un pequeño salto del corazón cuando escuchaba el chirrido de su puerta, de noche. La costumbre de no bañarse con la luz encendida, para no ver lo que el cuerpo nunca miente. Las noches eran más largas en esa casa. Clara contaba los segundos hasta el amanecer, acurrucada bajo la sábana. El viento golpeaba las ventanas y ella soñaba con que alguien vendría, alguien fuerte, alguien bueno. Pero nadie venía. Y el sol nacía igual, lento y rojo, filtrándose por las rendijas de la ventana. Nada cambiaba. O sí cambiaba, pero para peor. Un día, la hermana menor de Clara, Ana, cumplió 7 años. Clara la abrazó con fuerza cuando nadie miraba. Le susurró al oído: «Nunca le cuentes nada a papá, ¿me prometes?». Ana asintió, confundida, pero aprendió. Aprendió a no hacer preguntas. Aprendió a callar. Ana era diferente. Nació después. Manuel la miraba con otro interés. Clara lo veía. Y cada vez que él se acercaba a Ana, Clara inventaba una excusa para llamarla. «Ana, ven a ayudarme. Ana, ven a recoger agua. Ana, ven a mirar las nubes». Cualquier cosa para arrancarla de esas manos. Cualquier cosa para ganar tiempo. Cualquier cosa para que Ana no fuera la siguiente. El tiempo pasó, pero la casa no cambió. Las puertas seguían chirriando. Las noches, despiertas. Los secretos, espesos como la miel vieja. Clara creció. Su cuerpo se llenó de curvas, pero sus ojos continuaron grandes y tristes. Empezó a sangrar cada mes y sintió asco de sí misma. Cada vez que veía manchas rojas, recordaba el dolor, el miedo, la vergüenza. Manuel, envejecido y con el pelo canoso,
seguía manteniendo el mismo ritual. Solía caminar por la casa bebiendo aguardiente, con el ceño fruncido. El alcohol le daba valor, le daba permiso. Clara aprendió a evitar sus ojos, a desaparecer. A veces, la madre de Clara, Elena, la miraba con una expresión extraña, algo parecido a la pena, a la culpa. Pero nunca decía nada, nunca hacía nada. Solo continuaba barriendo, limpiando, sirviendo, como si la limpieza de la casa lavara sus pecados. En la iglesia, los domingos, la familia Romero ocupaba siempre el mismo banco. Rezaban, cantaban, comulgaban. Clara observaba al cura, pensaba, Dios lo ve. ¿Y si no, quién? Nadie le respondía. Salían de la iglesia. El sol del mediodía les daba en la cara. En casa, el silencio comenzaba de nuevo. El silencio impenetrable de las familias respetables. Un año, la escuela organizó una excursión al pueblo vecino. Clara iba con el corazón en la garganta. Por primera vez, estaba fuera de la casa, fuera del dominio de Manuel. Respiraba hondo. Inhalaba el aire fresco de la montaña. Por un momento, sintió una libertad extraña, casi dolorosa. Conoció a un grupo de chicas de otro pueblo. Charlaron, se rieron. Clara les mintió sobre su vida. Les dijo que tenía un perro. Les dijo que su padre era un héroe. Les dijo que su casa era hermosa. Por unas horas, dejó de ser Clara Romero, la niña del secreto, y se convirtió en otra. Pero al regresar, la casa la esperaba, y Manuel, de pie en la puerta, con los brazos cruzados, la miró de arriba abajo. No dijo nada, pero Clara entendió. Entendió que su libertad era solo un cuento, y que las paredes, aunque callaran, veían todo. Un día, después de llover, Clara salió al patio trasero. La tierra olía a húmedo, a vida. Se sentó en una piedra, frente a la cerca, y vio que una mariposa se posó en una hoja. Era amarilla. Frágil, perfecta. Clara estiró la mano, pero la mariposa voló. Se fue, libre. ¿Por qué una mariposa podía volar y ella no? La pregunta la hizo llorar. Sola, en ese patio, con la cara en las rodillas y el corazón en pedazos. En el pueblo, la gente no sabía, o no quería saber. Las conversaciones en la tienda giraban en torno a la cosecha, al clima, al último partido de fútbol. Nadie preguntaba por Clara. Nadie preguntaba por Manuel. Nadie preguntaba por la casa cerrada a cal y canto. El respeto era más fuerte que la compasión. La indiferencia, más cómoda que la verdad. A veces, Clara oía de la radio historias de mujeres valientes, de chicas jóvenes que escapaban del infierno, de mujeres que denunciaban a sus agresores. Clara las escuchaba en secreto, con el volumen bajo. Se preguntaba cómo era posible. Se preguntaba dónde estaba la fuerza de esas mujeres. ¿Dónde estaba la ayuda? ¿Por qué a ellas las escuchaban y a ella no? Una noche, después de escuchar una de esas historias, Clara armó coraje. Fue al cuarto de su madre. Tocó la puerta. «Mamá, necesito hablar contigo», dijo con la voz temblorosa. Elena abrió la puerta, con los ojos cansados. «¿Qué pasa, hija?» Clara lloró. Le contó todo, o casi todo. Las palabras le salían a borbotones, entrecortadas, manchadas de lágrimas y miedo. Pero Elena no reaccionó, no la abrazó, no gritó, solo bajó la vista. «Vamos, hija, no digas esas cosas de tu padre», dijo finalmente. Cerró la puerta. Clara se quedó en el pasillo, sola, confundida, manchada de vergüenza por segunda vez. Al día siguiente, Clara no tenía ganas de ir al colegio. Pero lo hizo. Intentó caminar normal. Pero adentro, algo se había roto. La esperanza, quizá. La fe en la familia, seguro. En el salón, la maestra Carmen le preguntó si se sentía bien.
Clara negó con la cabeza. Pero Carmen insistió. ¿Quieres hablar con alguien? ¿Con la psicóloga del pueblo? Clara pensó. Dudó. Y finalmente asintió. La cita fue en el consultorio. Un cuartito al fondo de la escuela, con 2 sillitas de plástico y un jarrón de flores de papel. La psicóloga, Lucía, era joven, sonriente, con gafas de sol en la cabeza, aunque era invierno. Le preguntó a Clara por qué había venido. Clara miró el suelo. Se mordió el labio. Concentró toda su fuerza en una palabra: ayuda. Lo demás salió solo. Las lágrimas, las manos temblorosas, el secreto, por fin, fuera, afuera de su cuerpo, en el aire. Lucía escuchó. Tomó notas. Dijo que iba a ayudar, que no iba a decirle al director, que iba a hablar con las autoridades. Clara sintió un alivio extraño, con un hueco en el estómago. El peso del secreto era menor, pero el miedo, más grande. Lucía cumplió su palabra. Hizo una denuncia anónima. Llamó al DIF, al número de emergencias. Había toda una red de ayuda, decía la propaganda. Pero la realidad era otra. Una trabajadora social llegó al pueblo. Una mujer de traje gris y zapatos cómodos. Había olvidado su nombre. Pero Clara no olvidó su cara de cansancio. No olvidó el formulario que traía en la carpeta. Llegó a la casa. Manuel la recibió como a una invitada. Le ofreció café. Le mostró la casa limpia. Le presentó a Elena, la esposa servicial. A Clara, obediente y callada. A Ana, tímida y sonriente. Una familia modelo, dijo la trabajadora, como le gusta a la institución. Preguntó a las niñas si estaban bien. Clara miró al suelo. Ana asintió con la cabeza. La trabajadora buscó señales. Cortes, moretones, miradas de pánico. Pero Clara había aprendido a disimular. Ana también. Al final, la trabajadora se fue, con la carpeta llena de tachaduras, con la sensación de haber perdido el tiempo. No volvió. Clara la esperó, cada día, junto a la ventana. Pero el sistema ya había olvidado. Pasado el tiempo, el caso llegó a la oficina del Ministerio Público local. Un burócrata con gafas y corbata ajada hojeó el expediente. Miró el informe, el formulario, la firma ilegible de la trabajadora social. Suspiró. Sin pruebas, no hay caso, dijo en voz alta, aunque nadie lo escuchara. Guardó la carpeta en un cajón, bebió un sorbo de café y siguió con su día. El horror, una vez más, quedó en una carpeta, bajo llave, entre decenas de historias iguales, igual de tristes, igual de olvidadas. Clara, en casa, esperaba. Sabía cómo era el sistema, había visto películas, había oído historias. Sabía que la justicia en los pueblos era un sueño. No se ilusionó, no lloró, no se enojó. Simplemente bajó la cabeza y siguió viviendo. Porque la esperanza, cuando no muere del todo, se convierte en resignación. Pasaron años. El miedo se volvió rutina. El silencio, costumbre. Pero algo cambió dentro de Clara. Algo mínimo, algo casi invisible. Una rabia fría, paciente, que crecía como una planta rara en la oscuridad. No la mostraba. No la decía, pero la sentía. En los puños cerrados bajo la mesa, en el rechinar de dientes, de noche, en las ganas de gritar, de romper platos, de quemar la casa. Rara, pero real. Ana crecía a su lado. Clara la cuidaba. Le contaba secretos a escondidas de Manuel. Le mostraba los escondites en el patio. Le enseñaba a callar, pero también a defenderse. Ana aprendió a morder, a arañar, a gritar. Clara le repetía, abrazando su cabeza contra su pecho: «Estoy contigo. No te dejo sola. Te protejo. Siempre». Un día, Ana tuvo fiebre.
Manuel quiso acercarse. Clara se interpuso. Le dijo que Ana estaba enferma, que necesitaba descansar. Manuel la miró con odio, pero no insistió. Por primera vez, Clara vio la duda en sus ojos, la sombra del miedo, no del suyo, del de él. Por primera vez, Clara sintió que tenía poder. Poco, pero real. Las tardes se llenaron de compañía. Clara y Ana se sentaban en el patio trasero. Clara le contaba historias, de niñas valientes, de reinas guerreras, de mujeres que escapaban del lobo. Ana escuchaba, con los ojos grandes, preguntando siempre lo mismo. ¿Y vivieron felices? Clara le sonreía con tristeza. Sí, hermanita. Siempre después del dolor hay esperanza. Mentía por amor, porque la esperanza, para ella, seguía siendo un lujo. En el pueblo, nadie hablaba de la familia Romero. Cuando Ana y Clara pasaban por la calle, la gente bajaba la voz. Les lanzaban miradas curiosas, llenas de pena y prejuicio. Nadie les hablaba. Nadie las invitaba a jugar. Nadie las miraba a los ojos. Eran las niñas de Manuel. Una etiqueta, un estigma. La exclusión era otra forma de violencia, silenciosa, pero real. Un domingo, después de misa, Clara se topó con la psicóloga Lucía en la puerta de la iglesia. Lucía la miró a los ojos y le sonrió. Le preguntó cómo estaba. Clara le contó la verdad. Le dijo que Ana también sufría. Le dijo que el sistema no había hecho nada. Lucía se agachó. Le habló al oído. Clara, hay una mujer nueva en la policía. Se llama Daniela. No es de aquí. No le importan las reglas. Solo la verdad. Si quieres, puedo hablarle de ti y de tu hermana. Clara sintió un escalofrío, como si alguien, por fin, le tendiera la mano. La esperanza, frágil como una flor de papel, volvió a nacer. Pero Clara dudó. Miró a su hermana pegada a su costado. Le acarició el pelo. Y asintió, silenciosamente. Lucía cumplió su palabra. Daniela apareció en el pueblo una semana después. Una mujer alta, de gesto serio, pelo corto y botas viejas. No saludó a Manuel cuando entró en la tienda. No le devolvió el saludo. Preguntó por Clara y Ana, como si supiera dónde estaban. Clara la vio pasar frente a su casa. Le temblaron las rodillas. Pero también la rabia se endureció. Tal vez, solo tal vez, era el momento. Una noche, Manuel salió a beber con sus amigos. Sus pasos tambaleantes se perdieron calle abajo. El silencio fue profundo en la casa. Clara y Ana se miraron. Supieron, sin hablar, qué era la señal. Empacaron lo poco que tenían. Una sudadera vieja, una foto de la abuela, un perrito de peluche que Ana no quería dejar, un poco de pan duro. Salieron por la puerta trasera. El viento era frío en la cara. Ana apretó la mano de Clara. Clara la abrazó. Nadie las vio. Nadie las detuvo. El pueblo dormía, indiferente, o tal vez ajeno. Llegaron a la iglesia, que siempre estaba abierta. Lucía las esperaba. Daniela también. Las abrazaron. Les dieron café caliente. Les hablaron en voz baja. Les dijeron que había un refugio en la ciudad, que allí estarían a salvo, que podrían empezar de nuevo. Clara escuchaba, con la barbilla temblorosa. Ana dormitaba en la silla, agotada. Clara miraba la cruz en la pared. Le preguntó a Dios, en su cabeza, si de verdad era cierto, si de verdad, después de tanto dolor, podrían vivir otra vida. No tenía respuesta. Pero tenía a Ana, y eso, por ahora, era suficiente. Cuando salieron de la iglesia, la noche era negra y sin estrellas. Un coche las esperaba, con el motor encendido. Daniela abrió la puerta. Clara y Ana se subieron. Dentro, una mujer de delantal le sonreía. Le ofreció una manta.
Les dijo que podían dormir en el viaje, que no tenían miedo, que ahora todo sería diferente. El coche arrancó. El pueblo se quedó atrás, con sus secretos, con su silencio, con su vergüenza. Clara miró por la ventana. La puerta de la casa Romero se perdió en la oscuridad. Por primera vez, lloró de alivio. Sabía que el dolor no desaparecería, pero también sabía que, por fin, había alguien que la escuchaba, alguien que la defendía, alguien que no cerró los ojos. El refugio era una casa grande, pintada de blanco, con un patio lleno de plantas y una verja negra. No parecía una prisión, no olía a miedo. Olía a pan recién hecho y a jabón de lavanda. La mujer del delantal, la señora Esperanza, les dio la bienvenida. No hizo preguntas, no les pidió explicaciones. Solo les mostró sus camas, limpias, con sábanas blancas y una ventana abierta. Clara y Ana se miraron. No podían creer que un lugar así existiera. Ana, agotada, se durmió casi al instante. Su respiración era tranquila, profunda, como la de una niña que por fin descansa. Clara se sentó a su lado, mirando la luna a través de la ventana. Escuchó el crujido de las hojas en el jardín, el ladrido lejano de un perro, el viento moviendo las cortinas, sonidos normales, ajenos, pero reales. La señora Esperanza trajo una taza de manzanilla. Le dijo a Clara: «Aquí nadie te hará daño, nadie te obligará a callar. Puedes hablar, dormir, llorar, enojarte. Aquí eres libre». Clara tomó la taza con ambas manos. El calor le recorrió los dedos. Sintió que algo se quebraba dentro de ella, algo viejo y duro. Lloró, en silencio. Durante mucho tiempo. Nadie la interrumpió. Nadie le dijo que callara. Nadie le quitó el pañuelo. Por primera vez, el dolor tenía espacio. A la mañana siguiente, Clara y Ana desayunaron con otras mujeres, otras niñas, otras historias. Hablaban, reían, se peleaban por la mermelada. Nadie preguntó de dónde venían. Nadie juzgó su silencio. Clara miró a Ana comiendo pan con mantequilla, feliz, como una niña normal. Sintió una punzada de alegría. La alegría de ver a su hermana segura. La alegría, rara y frágil, de empezar de nuevo. El refugio tenía reglas. Había horarios, clases de lectura, talleres de costura, espacios para hablar o para callar. Todo era voluntario. Nada era obligatorio. Clara eligió callar al principio. Solo observaba, solo escuchaba. Aprendía cómo era una vida sin miedo. Daniela venía cada semana. Les explicaba el proceso legal, les hablaba de juicios, de pruebas, de testigos. Les decía que Manuel podría ser castigado, que la justicia, aunque lenta, existía. Clara escuchaba con atención. Apretaba la mano de Ana, pero también sentía una sombra, el miedo a no ser creída, el miedo a volver a ver a Manuel, el miedo a que todo fuera una trampa. Una tarde, Daniela y la señora Esperanza llevaron a Clara a la fiscalía. Un edificio gris, con pasillos largos y oficinas abarrotadas. Clara contó su historia, parca, sin adornos. El fiscal, un hombre de traje desgastado, tomó notas. Hizo preguntas incómodas. Quiso saber detalles. Clara se ruborizó. Le temblaron las manos. Pero habló. Habló por Ana, habló por ella. Habló por las niñas que no pudieron hablar. El fiscal dijo que abriría una carpeta, que investigaría, que podía tardar, que debían tener paciencia. Clara salió de la oficina con la garganta seca. Vio a Daniela sonreírle. Vio a la señora Esperanza abrir los brazos. Sintió, por un instante, que la justicia no era una quimera, que podía existir, que podía llegar. Cuando regresaron al refugio,
Ana esperaba ansiosa en la puerta. ¿Y ahora qué?, preguntó. Clara le acarició el pelo. Ahora esperamos, pero juntas. Ana asintió. No entendía del todo, pero confiaba en su hermana. Confiar era su fortaleza. En el pueblo, la noticia de la huida comenzó a correr. La familia Romero, humillada, trató de ocultarlo. La abuela decía que las niñas se habían ido a la ciudad a trabajar. Manuel, borracho y furioso, amenazaba con recuperarlas. Pero nadie lo escuchaba. El pueblo, finalmente, empezaba a hablar, a murmurar, a cuestionar. La culpa, como una nébula, cubría las calles. La gente evitaba la casa Romero. Los saludos se volvieron fríos. El respeto se convirtió en reproche. El silencio, en chisme. En la iglesia, el cura dio un sermón sobre el pecado y la redención. La gente lo escuchaba con la cabeza baja. Algunas mujeres miraban de reojo a la madre de Clara. Algunos hombres evitaban la mirada de Manuel. El pueblo, lentamente, dejaba de proteger al verdugo y empezaba a ver a las víctimas. En el refugio, Clara y Ana aprendían a vivir, a comer sin miedo, a reír sin culpa, a dormir sin pesadillas, a soñar incluso. A veces, Clara soñaba con una casa propia, con un jardín, con una mesa llena de platos, con Ana creciendo, con ella envejeciendo, en paz. A veces soñaba con el pasado, con la casa de Manuel, con el silencio, con la vergüenza, pero siempre en el sueño llegaba Ana y la despertaba, con una caricia, con una sonrisa, con una palabra, hermana. Era suficiente. Por ahora era suficiente. Ojalá pudiera enseñarte una fotografía del juicio. Ojalá pudiera decirte que fue fácil. Ojalá pudiera afirmar que la justicia llegó rápido y claro. Pero la verdad es otra. La verdad es lenta. La verdad es fría. La verdad duele, incluso cuando ganas. La verdad, queridos oyentes, es que un juicio por estos crímenes no es una película. Es un acto administrativo, un trámite, un papel firmado entre cientos. Y justo ahí, en ese instante, es cuando el sistema muestra su rostro más cínico. Clara y Ana recibieron la noticia en el refugio. Daniela les explicó que Manuel había sido citado, que debían declarar, que el juicio comenzaría en unas semanas. Ana abrazó a Clara. Clara respiró hondo. El miedo volvió, pero la rabia fue más fuerte. Esta vez no iban a callar. Esta vez no iban a protegerse bajo la mesa. Esta vez iban a hablar. Llegó el día. Las llevaron al juzgado en un coche con vidrios polarizados. Las esperaban mujeres con chaquetas fluorescentes, periodistas con cámaras, vecinos curiosos. El pueblo, de lejos, murmuraba. Clara se aferró a la mano de Ana. Entraron por una puerta lateral. El edificio olía a café y a pintura fresca. El suelo crujía bajo sus pasos. Las luces fluorescentes las cegaban. Todo parecía irreal, como una pesadilla despierta. El juez, sentado tras una mesa de roble, las miró con gesto profesional. El fiscal volvió a preguntar detalles, esta vez más incisivo, esta vez más directo. Le pidió a Clara que contara otra vez lo que pasaba en esa casa. Le pidió que dijera, ante todos, lo que Manuel le hacía. Le pidió que mirara a los ojos a su agresor, que estaba sentado a unos metros, con la cabeza gacha, la corbata torcida, las manos enguantadas. Clara miró a Ana. Vio el miedo en sus ojos. Y entonces habló. No se ruborizó. No bajó la vista. No tembló. Dio nombres, fechas, lugares, detalles. El silencio en la sala era absoluto. Hasta los periodistas dejaron de escribir. Hasta los funcionarios dejaron de susurrar. Hasta el propio juez respiró profundo. Clara, con la voz rota pero firme, contó el horror. Ana, a su lado,
afirmaba cada palabra con un gesto. Las dos, juntas, eran la prueba, y el testimonio, y la verdad. Manuel no dijo nada, simplemente se encogió. Su abogado, un señor de traje caro, intentó desacreditarlas. Preguntó por qué no habían denunciado antes. Preguntó si realmente recordaban todo. Preguntó si no estaban exagerando. El juez lo calló. Pero la duda ya estaba sembrada. La duda, la vergüenza, la culpa, siempre vuelven a las víctimas, no al verdugo. El fiscal presentó el informe de la psicóloga, el dibujo de Ana, las llamadas anónimas, las denuncias archivadas, el expediente, gordo y aburrido como una herida mal cerrada. El juez hojeó los papeles, se quitó los lentes, se frotó los ojos y pospuso la sentencia. Necesito tiempo, dijo. El sistema, una vez más, se tomaba su tiempo. La justicia, una vez más, era paciente. Pero el dolor, no. Al salir del juzgado, la prensa las persiguió. Las cámaras las encandilaron. Las preguntas se amontonaban. ¿Cómo se sienten? ¿Creen en la justicia? ¿Qué le dirían a otras víctimas? Clara no respondió. Solo abrazó a Ana. Ambas se metieron en el coche, cerraron la puerta, respiraron. El mundo seguía girando. Pero para ellas, todo había cambiado. Ya no eran las niñas del secreto. Eran las niñas que hablaron. Y eso, en un país como México, es un milagro. Las semanas pasaron. El pueblo se dividió. Unos apoyaban a Manuel. Decían que era un hombre de familia. Que no podía ser cierto. Que las niñas exageraban. Otros, los menos, comenzaron a abrir los ojos. Empezaron a cuestionar, a dudar, a preguntar. La madre de Clara, Elena, se recluyó en casa. No salía, no hablaba. La vergüenza la consumía, pero no hizo nada. El silencio, una vez más, era su refugio. Las abuelas del pueblo, en la plaza, tejían chismes. ¿Por qué no dijeron nada antes? ¿Por qué ahora? ¿Por qué ellas? Las respuestas nunca llegaban. El pueblo, de tanto preguntar, empezaba a respuestas. Pero las respuestas, como la justicia, llegaban tarde. Clara y Ana, en el refugio, esperaban. Daniela les traía noticias. La psicóloga, Lucía, las escuchaba. La señora Esperanza las abrazaba. Las otras mujeres del refugio les contaban sus historias. Todas iguales, todas diferentes, todas dolorosas, pero todas, ahora, unidas por el coraje de hablar. Un día llegó la carta. El juez dictó sentencia. Manuel era culpable. Iría a prisión. Las niñas quedarían bajo custodia del Estado. La familia Romero, oficialmente, estaba rota. Clara leyó la carta en voz alta. Ana lloró. Clara también. No de alegría, no de alivio, sino de cansancio. De haber llegado, por fin, al final de una pesadilla. De empezar, por fin, otra vida. Esa noche, Clara soñó con la casa de Manuel. Soñó que las paredes se caían, que el techo se derrumbaba, que el silencio al fin se rompía. Se despertó sudando. Ana dormía a su lado. Respiraba tranquila. Clara la miró. Le acarició el pelo y susurró, casi para sí misma. Ya no tenemos miedo. Mentía un poco. Por amor. Porque el miedo, a veces, nunca se va del todo. Pero la esperanza, cuando llega, es más fuerte. En el pueblo, la casa Romero quedó vacía. El portón oxidado se cerró para siempre. El silencio se convirtió en leyenda, en advertencia, en recuerdo. La gente, poco a poco, dejó de hablar. Otros crímenes ocuparon las noticias. Otras víctimas aparecieron. Otras historias se contaron. Pero nadie olvidó lo de las niñas Romero, porque, por primera vez, alguien había roto el silencio. Y eso, en un pueblo pequeño, es imposible de olvidar. Clara y Ana crecieron, estudiaron, aprendieron a vivir, aprendieron a confiar,
a quererse, a protegerse, a soñar. Nunca olvidaron, nunca perdonaron del todo, pero aprendieron a vivir con el dolor y a convertirlo poco a poco en fuerza. Yo soy padre del Valle. Esto es Realidad México. La verdad, queridos oyentes, no es cómoda, no es fácil, no es rápida, pero existe, y a veces, muy de vez en cuando, gana. Suscríbete, porque la realidad duele, pero la verdad, aunque tarde, siempre llega. Nos vemos en la próxima historia, donde el dolor y la esperanza, una vez más, se encuentran. La sanación comenzó en silencio, sin discursos, sin aplausos, sin finales felices de película. Clara y Ana despertaban cada mañana en el refugio, y el miedo, aunque menor, seguía allí, como una sombra pegada a la piel. Pero ya no era dueño de sus noches. El tiempo, ese médico lento y silencioso, empezó a hacer su trabajo. Ana, poco a poco, volvió a jugar. Al principio, se escondía tras su hermana. Luego, se animó a correr por el jardín, a reír, a saltar, a perseguir mariposas. A veces, en mitad de la risa, se detenía. Miraba alrededor, buscando la mirada de Clara, como si aún temiera que todo fuera un sueño, que la felicidad se escapara. Clara la miraba y le sonreía. Le decía con los ojos que podía seguir, que estaba segura. Ana, un día, se sentó junto a una mujer mayor, doña Pilar, quien tejía bufandas coloridas. Ana la observaba, hipnotizada. Doña Pilar le ofreció las agujas, le enseñó el punto básico. Ana, con los dedos torpes, intentó tejer. Frustrada, casi tira todo. Pero doña Pilar no se enojó. Así se aprende, niña. Haciendo, errando, volviendo a empezar. Ana lo intentó de nuevo, y otra vez, y otra más, hasta que, después de horas, consiguió hacer una tira torcida y llena de nudos. Se la ofreció a Clara. Es para ti, así no tendrás frío. Clara la abrazó. Ana, por primera vez, sintió que podía dar algo, que podía ser útil, que no era solo daño, ni miedo, ni dolor. Clara, mientras tanto, empezó a leer. La señora Esperanza le trajo libros viejos, cuentos de princesas, aventuras, historias reales de mujeres valientes. Clara leía en voz alta, por las noches, para Ana y otras niñas del refugio. Su voz era suave, pero firme. Las historias se mezclaban. Las princesas escapaban de castillos oscuros. Las guerreras luchaban contra monstruos. Las niñas superaban el miedo. Y, poco a poco, Clara empezó a verse en esas páginas, a verse y a soñar. Un día, la señora Esperanza le preguntó si quería estudiar. Clara asintió. No sabía sobre qué, no sabía si podría, pero quería intentarlo. La ayudaron a preparar papeles, a llenar solicitudes, a soñar con un futuro. Clara no quería ser víctima para siempre. Quería ser algo más, aunque no supiera aún qué. Las mujeres del refugio compartían sus historias, sus temores, sus sueños, sus fracasos y sus pequeños triunfos. Clara escuchaba, aprendía. Se reconocía en otras miradas, en otras voces, en otras lágrimas. Descubrió que no estaba sola, que la vergüenza no era suya, que la culpa era una mentira. Poco a poco, la herida empezó a cerrar, no del todo, pero lo suficiente. Las sesiones con la psicóloga volvieron a ser difíciles. Hablar del dolor, de la rabia, del miedo, era agotador, pero también liberador. Clara empezó a escribir. Letras torcidas, frases cortas, recuerdos en pedazos. No era un diario bonito, era una catarsis, una manera de sacar el veneno, de limpiar la herida. Ana, a pesar de todo, seguía soñando con monstruos, con pantanos, con lobos. Clara la despertaba, la abrazaba, le contaba historias hasta que el sueño volvía. A veces,
Ana preguntaba, ¿y los lobos, hermana, se irán alguna vez? Clara la miraba a los ojos. No, hermanita. Pero ahora sabemos cómo luchar contra ellos. La vida en el refugio no era perfecta. Había peleas, malos días, dudas, miedo a la calle, a la gente, al futuro. Pero también había risas, charlas hasta tarde, manualidades, canciones, un cumpleaños con pastel de chocolate y globos, una película en el patio, bajo las estrellas, una carta de Daniela diciendo que pensaba en ellas. Pequeñas victorias cotidianas, pequeños momentos de luz. Un día, el refugio organizó una reunión con otras mujeres que habían salido adelante. Una de ellas, María, contó su historia. Había sido víctima, como ellas. Hoy era abogada. Luchaba por los derechos de las niñas. Clara la escuchó con atención. María la miró a los ojos. No eres lo que te hicieron. Eres lo que eliges ser. Eres lo que sueñas y lo que luchas cada día. Clara sintió, por primera vez, que podía ser algo más que superviviente. Podía ser dueña de su historia. Podía ser creadora de su futuro. Doña Pilar le enseñó a Ana a hacer galletas. Ana, torpe y curiosa, quemó la primera tanda. Pero la segunda salió dorada, crujiente, dulce. Las compartió con todas. Clara, orgullosa, le dijo, «Eres increíble, hermanita». Ana sonrió. El miedo, por un momento, desapareció. El refugio no era el final, era el principio, un lugar de transición, un espacio para respirar, para sanar, para soñar. Clara y Ana sabían que algún día tendrían que salir, que la vida seguiría, con sus retos, con sus miedos, con sus alegrías. Pero ahora, al menos, no estaban solas, no estaban calladas. La señora Esperanza, un día, les contó que había una casa compartida en la ciudad, para mujeres y niñas que ya estaban listas para otro paso, que allí tendrían más libertad, pero también más responsabilidad. Clara y Ana se miraron. No fue una decisión fácil, pero la tomaron juntas. Como siempre, el día de la mudanza, el refugio despidió a las niñas como a propias, con abrazos, con lágrimas, con regalos, con promesas de volver a visitar. Clara tomó la mano de Ana. Salieron por la puerta principal. No miraron atrás. No supieron qué les esperaba. Pero sabían que, juntas, podrían enfrentarlo. En la ciudad, la casa compartida era sencilla. Un cuarto para cada una cocina común, un patio con girasoles, reglas de convivencia, apoyo de trabajadoras sociales, la promesa de ayuda para estudiar, para trabajar, para crecer. Clara y Ana se miraban. Todo era nuevo. Todo daba miedo. Pero, por primera vez, también daba esperanza. Ana empezó la escuela. Clara, un curso de computación. Aprendían, equivocándose. Caían, se levantaban, pedían ayuda. La vida seguía, con sus luces, con sus sombras, pero ahora ellas elegían cómo caminar. La sanación, queridos oyentes, no es una línea recta, no es un final feliz de película. Es un camino lleno de altibajos, de recaídas, de pequeños triunfos. Es aprender a vivir con el dolor, pero no bajo su dominio. Es encontrar la voz, la risa, el sueño, después del silencio. Es descubrir que la justicia, aunque imperfecta, existe. Que la ayuda, aunque escasa, llega. Que la esperanza, aunque frágil, nunca muere del todo. Yo soy padre del Valle. Esto es Realidad México. La historia de Clara y Ana no es única, pero sí es verdadera. Y hoy, gracias a su valentía, otras mujeres, otras niñas, saben que hay esperanza, que la puerta puede abrirse, que el silencio puede romperse, que la vida, aunque herida, sigue.
suscríbete, porque la realidad duele. Pero la verdad, aunque tarde, siempre llega. Nos vemos en la próxima historia, donde el dolor y la esperanza, una vez más, se encuentran. El teléfono sonó una tarde de octubre. Era la comisaría del pueblo. Una voz femenina, seria, preguntaba por Clara. Clara cogió el auricular. Le temblaban las manos. La voz, al otro lado, le dijo que su madre quería hablarle, que estaba enferma, que pedía verla. Clara dejó el teléfono sobre la mesa. Respiró hondo. Ana, sentada a su lado, le apretó la mano. Clara volvió a levantarlo. Dijo que irían las dos. El viaje de vuelta al pueblo fue silencioso. El paisaje, familiar y lejano, pasaba por la ventana del autobús. Ana dormitaba en el asiento. Clara miraba las calles, las casas, los árboles. Nada había cambiado. Y sin embargo, todo era distinto. El coche de Daniela las esperaba en la parada. Daniela, ahora con canas y una sonrisa desgastada, las abrazó. No dijo nada, solo condujo. Después de todo, ¿qué palabras pueden romper el silencio de una reconciliación tan grande y tan difícil? La casa materna, la de la abuela, olía a medicinas y a incienso. Elena estaba en cama, pálida, delgada, los ojos hundidos. Cuando Clara y Ana entraron, su madre lloró. No hizo preguntas. No puso excusas. No dijo que no lo sabía. Solo rodeó a sus hijas con los brazos débiles y les pidió perdón. Clara lloró. Ana también. No fue un perdón para olvidar, ni para borrar el pasado. Pero sí fue un perdón para poder seguir. Para que el dolor, al menos, no fuera llevado sola. Elena murió una semana después. En paz, según la enfermera. Con la foto de sus hijas en la mesilla. Con la promesa de que la vida, aunque dura, no había roto del todo la familia. A su manera, todas habían curado un poco. El velorio fue discreto. Pocos vecinos. Nadie del pueblo romero. Manuel, en la cárcel, no asistió. No hubo palabras bonitas ni sermones. Solo el viento, las pocas velas y el abrazo de dos hermanas que habían sobrevivido juntas. Y que, desde ese día, decidieron caminar sin mirar atrás. El regreso a la ciudad fue distinto. Clara y Ana llevaban en la maleta una foto de su madre, joven y sonriente, un paquete de cartas, un puñado de tierra del jardín, y la certeza de que la justicia, aunque incompleta, existe, de que la sanación, aunque lenta, es posible. De que la vida, después del infierno, puede ser algo más. En la casa compartida, Clara fue aceptada para estudiar psicología. Ana, en la secundaria, se convirtió en una de las mejores de su clase. Ambas descubrieron que podían soñar, que podían reír, que podían incluso perdonarse a sí mismas, no por el daño sufrido, sino por el daño que, alguna vez, pensaron que merecían. Las historias del refugio siguieron llegando. Mujeres nuevas, niñas nuevas, voces nuevas. Clara comenzó a contar su experiencia a otras chicas, a trabajadoras sociales, a la policía, no para victimizarse, sino para darle un uso al dolor, para cambiar las cosas, para evitar, aunque fuera solo un poco, que otras niñas pasaran por lo mismo. Ana, por su parte, descubrió el dibujo. Cartas, historietas, cuentos. Contaba lo que no podía decir. Hablaba con imágenes. Enseñó a sus compañeras del refugio a hacer lo mismo. El arte, descubrió, es otro tipo de sanación. Otra forma de gritar, de vivir. Un día, Clara recibió una invitación a participar en un panel internacional sobre violencia intrafamiliar. La señora Esperanza, orgullosa, la ayudó a preparar el discurso. Ana, entre risas y nervios, le dijo: «Habla fuerte, hermana, que el mundo escuche tu voz».
Y Clara habló. No solo de ella, no solo de Ana, habló de todas, de las que callaron, de las que no pudieron hablar, de las que todavía sufren en silencio. Su voz tembló, pero fue fuerte, verdadera. La vida, poco a poco, se volvió rutina. Desayunos con pan tostado, café humeante, el goteo del grifo mal cerrado, la risa de Ana, el perro callejero que eligió quedarse con ellas, los pequeños problemas de la casa compartida, las amigas del curso, los profesores que creyeron en Clara, los sueños, cada noche, más ligeros, los recuerdos, cada vez, menos dolorosos. Y, a veces, la certeza de que, aunque el miedo nunca desaparece del todo, la esperanza crece más fuerte. Yo soy Padre del Valle, y esto es Realidad México. La historia de Clara y Ana es solo una de tantas. Pero, gracias a su coraje, la realidad de muchas otras puede ser diferente. Suscríbete. Porque la verdad duele, pero la justicia, aunque llegue tarde, siempre llega. Nos vemos en la próxima historia, donde el dolor y la esperanza, otra vez, se encuentran. Clara cumplió 25 años bajo un sol tibio de noviembre. Ana le regaló una taza con la frase: «La familia son los que te cuidan». La casa compartida, ahora más hogar que refugio, se llenó de amigos, canciones, comida, risas. Clara miró alrededor, las fotos pegadas en la nevera, la planta de albahaca en el alféizar, los libros apilados en la mesa. Se vio, por primera vez, como una mujer libre. Con cicatrices, sí, con miedos también, pero libre. Estudiaba psicología de noche. De día trabajaba en un centro de atención a mujeres a pocas cuadras de casa. Ayudaba a otras Claras a contar sus historias, a buscar justicia, a sanar. No era heroína, no era santa, era una sobreviviente, y eso, en un país como México, ya era mucho. Ana, casi 18, soñaba con ser diseñadora gráfica. Sus ilustraciones ganaban concursos escolares. Sus carteles, colgados en las paredes del centro, hablaban de derechos, de libertad, de sueños. Las dos hermanas habían aprendido a ser cómplices, a cuidarse, a quererse, a exigir lo que nunca tuvieron. Un día, Clara recibió una llamada inesperada. Era Lucía, la psicóloga del pueblo. La voz temblorosa, Lucía le contó que una nueva niña había aparecido en la escuela, con los ojos vacíos, con la espalda curvada, con el silencio pegado al cuerpo. La directora, la misma de antes, había cerrado los ojos. Pero Lucía no. Esta vez, Lucía quería hacer algo diferente. Quería ayudarla de verdad, y necesitaba a Clara, como ejemplo, como apoyo, como espejo. Clara, sin dudar, aceptó viajar. Ana quiso acompañarla. «Juntas», le dijo, como tantas veces. Daniela, ahora inspectora, se ofreció a llevarlas. El pueblo, en la distancia, seguía igual. Pero Clara ya no era la niña asustada. Era la mujer que regresaba, no para quedarse, sino para ayudar a otra a escapar. La niña, Jimena, de 11 años, los miraba con desconfianza. Clara le habló. No de promesas, no de finales felices. Le habló de miedo, de soledad, de dolor y de esperanza. Ana le mostró sus dibujos. Le contó cómo, poco a poco, la vida podía cambiar. Jimena escuchó. No habló, pero apretó el papel que le daban, el número de teléfono del refugio, la dirección de la ciudad, la promesa de ayuda. Esa noche, en la plaza del pueblo, Clara y Ana se sentaron en la banca donde años atrás habían soñado con escapar. El viento soplaba igual. Las estrellas brillaban igual, pero ellas ya no eran las mismas. Ahora eran la mano tendida, la voz que no calla, la esperanza que no muere. De vuelta en la ciudad,
Clara y Ana decidieron fundar una pequeña asociación. No tenían dinero, no tenían fama, pero tenían voluntad y experiencia. Crearon talleres para niñas, murales para sensibilizar, charlas para padres, campañas para denunciar. No era mucho, pero era algo. Era un grano de arena, era un grito en el silencio. Las historias se repitieron. Otras Jimena llegaron al refugio. Otras Claras contaron su verdad. Otras Anas dibujaron su esperanza. El cambio era lento, el sistema reacio, el dolor constante. Pero la semilla estaba plantada y, poco a poco, empezaba a crecer. Clara, en uno de sus viajes, conoció a una periodista. Lila, de ojos grandes y voz suave, quería contar historias reales, no de víctimas, de sobrevivientes, de luchadoras. Juntas crearon un podcast. Voces de mujeres, voces valientes, voces que, aunque rotas, no callaban. Ana, por su parte, expuso sus ilustraciones en una galería. Sus dibujos, crudos y hermosos, hablaban de dolor, pero también de redención, de futuro. Niños de escuelas visitaban la exposición, maestros, padres, autoridades. Las historias de Ana, aunque duras, llegaban a los corazones y a veces cambiaban mentes. Las leyes, poco a poco, empezaron a cambiar. No por favor, no por modas, por presión, por voces, por mujeres como Clara y Ana, que, aunque no lo buscaban, se convirtieron en ejemplo, en referencia, en esperanza. Clara, hoy, sigue estudiando. Recién titulada, quiere especializarse en terapia infantil. Ana, en la universidad, sueña con llevar sus ilustraciones a más escuelas, a más pueblos, a más niñas que necesitan saber que no están solas. Viven juntas, ya no en la casa compartida, sino en un pequeño departamento, con plantas, con libros, con fotos de la madre, de la abuela, de Lucía, de Daniela, de todas las mujeres que, de alguna manera, las ayudaron a sanar. El pasado no se borra, pero el futuro se construye, ladrillo a ladrillo, con paciencia, con rabia, con amor. Yo soy padre del Valle, y esto es Realidad México. La historia de Clara y Ana no termina aquí. Porque la lucha, queridos oyentes, no tiene final. Solo nuevos comienzos, solo nuevas voces, solo nuevas esperanzas. Suscríbete, porque la verdad duele, pero la justicia, aunque llegue tarde, puede llegar. Y la vida, aunque herida, puede ser hermosa. Nos vemos en la próxima historia, donde el dolor y la esperanza, una vez más, se encuentran.